Hay un libro muy interesante titulado Creando entidades del bajo astral, del investigador David Michael Cunningham, publicado originalmente en el año 2003. Es una especie de guía o manual que da instrucciones paso a paso para la creación y manipulación de entidades astrales, basándose en antiguas tradiciones esotéricas y alquímicas. El libro dice lo siguiente: cuando el ser humano piensa, crea formas en los planos invisibles que con la energía suficiente terminan por concretizarse en el plano físico. Pero la mayoría de las personas solo son capaces de crear en el plano astral. En cambio, los magos, los verdaderos magos, utilizando ciertos métodos, pueden obligar a que ciertas jerarquías de entidades creen y manifiesten sus deseos en el plano físico. Ese método se compone de 3 etapas. En la primera etapa, el mago, por medio de su invocación, hace descender hasta el plano físico la jerarquía que le interesa llamar, lo que no quiere decir que ésta se hará visible en el plano físico, pero sí se hará presente. Y como toda jerarquía está asociada a una energía y viceversa, una vez descendida la jerarquía, el mago la retiene para utilizar su energía. En la segunda etapa, el mago, por medio de un procedimiento, va a hacer que la energía de esa jerarquía se difunda en los planos sutiles, más precisamente en lo que se conoce como el plano etérico y el plano astral. En la tercera etapa, que es la más importante, el mago va a forzar a esta jerarquía a crear en los planos citados para que así su pensamiento se manifieste, ya sea para lanzar un hechizo oscuro, un hechizo positivo o para elaborar cualquier otra cosa. ¿Por qué la tercera etapa es la más importante? Simplemente porque todo ser creado en un plano sutil o en el plano físico, todo ser creado para que tenga una existencia, para que tenga una vida propia, debe en un momento dado de su creación ser infiltrado por un egregor, aunque éste sea artificial. Sin un egregor, la creación no puede tener lugar, sin importar el gran poder que disponga su creador. Es por eso que es imprescindible para el mago infiltrar su voluntad creativa en un egregor, para que se produzca la materialización del objeto que desea o de la situación que quiere que se realice. Entonces, a partir del momento en que la energía es llamada a descender hasta el plano físico, que esa energía es expandida en los planos sutiles y que es clausurada para formar una entidad que va a tener que volverse productiva, ya que ha sido individualizada. A partir de ese momento, el mago o el sacerdote alquimista va a verdaderamente ver realizado el fruto de su voluntad. ¿Por qué insisto en el hecho de que la entidad, habiendo sido individualizada, va a volverse productiva? Debido a que es la acción de una ley que por cierto debería advertirlos contra cualquier actividad un poco loca e inadecuada en relación con la magia, el psiquismo o la meditación mal controlada. Cada vez que el humano piensa a la manera de un mago, que el hombre quiere crear con su voluntad y ciertas palabras de poder, crea en el astral una especie de fantasma. Ese fantasma no existe todavía por sí mismo, es por el momento solo el reflejo, la apariencia del pensamiento, del deseo que emite el mago. Pero una vez que el mago ha infiltrado su pensamiento en un egregor por medio de la jerarquía que ha invocado, ese fantasma deja de ser una apariencia para convertirse en una entidad activa individualizada con existencia propia. Y es así que en los tiempos del antiguo Egipto, por ejemplo, los sacerdotes egipcios inventaron entidades que no existen en la naturaleza para diferentes propósitos. Entre otros, crearon a los guardianes de las tumbas para protegerlas de los intrusos. Igualmente, a través de ese procedimiento desde tiempos muy antiguos y probablemente incluso hasta hoy en día, los magos han creado múltiples entidades artificiales para que les den a ellos o a un grupo específico de hombres protección y riqueza material. La duración de vida de esas entidades es siempre en función del poder del mago que la creó, del poder de las personas que creen en ella y la alimentan con su energía para que la entidad siga dando su protección o su poder. Y también depende de la atmósfera psíquica del mundo. Con esto quiero decir que incluso si a través de los siglos existiera un círculo de hombres rindiéndoles culto a esas entidades que fueron creadas para proporcionarles protección, poder y riqueza,
Pues bien, si la mayoría de los humanos fueran buenos, sensatos, tolerantes, espirituales, etc., esas entidades serían disueltas automáticamente, aunque hubiera un círculo de hombres rindiéndoles culto, pero pongan de un lado un grupo de hombres rindiéndoles culto y por el otro lado una humanidad que continúa descarrilándose, y automáticamente comprenderán que estas entidades creadas por la voluntad de un mago, esas entidades siguen existiendo y siendo alimentadas por las bajas vibraciones que predominan en el planeta. Esto recuerda que varios investigadores afirman que el Bohemian Club, que es un club privado donde se reúnen varios de los hombres más poderosos del planeta, llevan a cabo un ritual ocultista donde rinden culto a un búho gigante de piedra. Es un hecho que de todos los tiempos grupos de hombres teniendo cierto poder en el planeta han estado venerando a todo tipo de entidades, de divinidades, ya sea para protegerlos, para dañar a sus adversarios o para recibir más riquezas, más poder. Algunas de esas entidades, divinidades, son inteligencias imperfectas que se deleitan en personificar a dioses para ser idolatrados por los hombres. Otros son magos negros, desencarnados, atrapados en el astral, pero como pueden ver también son esas entidades artificiales creadas por los magos. Cuando se trata de entidades que han sido atadas en un lugar, como es el caso de algunas tumbas, como es el caso de Egipto, en América del Sur también, y en ciertas partes del Tíbet y otros lugares, pues bien, esas entidades permanecen tranquilas en su rincón, ya que una cadena invisible las mantiene fijas en ese lugar. Esa fue la voluntad del mago, de anclarlas en ese lugar. Y como la voluntad del mago es lo que le dio la vida a esa entidad, la entidad no puede ir en contra de esa voluntad, entonces permanece en ese lugar. En cambio, cuando las entidades fueron creadas por magos itinerantes, magos que no tenían un lugar fijo, que fueron perseguidos o simplemente que tenían la pasión por viajar y que crearon entidades cercanas a ellos, atadas a ellos, pero no fijadas en un lugar para así poder acompañar al mago a todas partes a donde él iba, esas entidades son completamente móviles y por lo tanto continúan contaminando el astral de la Tierra, siguen inspirando a los hombres cosas que no deberían ser inspiradas y siguen alimentándose de las malas acciones de los hombres, y con ello continúan creciendo. Y cuando a veces en escritos esotéricos, religiosos e incluso en algunas leyendas hablan del combate entre el diablo y el ángel en el interior de un humano, la alusión no es del todo falsa. Esto no quiere decir, ya que sería mal comprenderlo, que invisiblemente al lado de ustedes haya una entidad, un demonio, tratando de tomar control sobre ustedes, y del otro lado un ángel que trata de impedírselo. Esto no sucede de esa manera, como si hubiera dos perros peleando por un hueso, y el hombre que está entre los dos es la marioneta jaloneada de la historia. Esto no sucede exactamente así, porque simplemente el ser humano tiene la capacidad de rechazar la influencia negativa. Para eso solo se requiere que desarrolle un poco de sentido moral, un poco de espiritualidad, un poco de luz, y automáticamente esas criaturas del astral no pueden tener más influencia sobre él. Esto recuerda que en la entrevista que le hicieron a Lucy Aspra, ella menciona que un psíquico le narra que en una oportunidad tuvo conexión con un ser oscuro, el cual le explicó que todo el tiempo ellos están tratando de influenciar a las personas para que realizan ceremonias y actividades para que les procuren energía negativa que necesitan para seguir existiendo, porque la energía positiva no les sirve de mucho. Nada de lo que es bondadoso y bueno para el planeta y la humanidad les es muy útil. Es por eso que todo el tiempo están tratando de influenciar a los seres humanos para que haya conflictos, pero que cuando los humanos se niegan, entonces se tienen que ir. A lo cual el psíquico le replicó lo siguiente al ser de la oscuridad: ¿acaso ustedes son tan obedientes para retirarse cuando la persona dice que no? Y el ser oscuro respondió: no, pero lo que sucede es que el ser humano tiene un poder tan enorme que cuando dice no, emite una vibración tan fuerte que nos rechaza. Nosotros seguimos insistiendo desde fuera para ver si podemos otra vez hacer colapsar la voluntad del individuo al que estamos atacando, pero si él persiste, crea un campo que no podemos cruzar, entonces buscamos otra víctima. Esa persona ya no será influenciable por estas entidades oscuras. Robert Monroe, el fundador del Instituto Monroe en Estados Unidos,
ya fallecido, que escribió, yo tengo 3 de sus libros, sus discípulos han escrito mucho más, pero él habla de los primeros que a nivel occidental empieza a hablar de lo que son los viajes astrales, y él habla como en sus viajes, cuando él empieza a estudiar lo que son el fenómeno, podríamos decir, del salirse del cuerpo, porque tuvo una experiencia alrededor de los 42 años, donde trató de recoger un periódico en el piso y su mano atravesó el piso. Entonces, a partir de ahí empezó a estudiarlo, pero desde el punto de vista occidental, porque sabemos que en Oriente siempre se ha manejado lo que son los viajes astrales. Entonces, él encontró, pues, que sí hay posibilidad de salirse del cuerpo y viajar a otros espacios. Y él narra en sus libros las experiencias que tuvo fuera de su cuerpo. Habla de muchas veces cómo se encontró con entidades que lo hacían transportar energía. En una ocasión habla de cómo él literalmente, porque mucha gente piensa que los otros planos son subjetivos, pero son reales, o sea, vibrando en esa frecuencia. Entonces él dice que él está viajando en el espacio con unos tanques en la espalda y hay otras entidades que también lo acompañan. Cuando él llega, él no sabe por qué, pero es en contra de su voluntad, él no puede sustraerse de estar acompañándolos. Cuando él llega a ese lugar que es como una base, podríamos decir una gasolinera, donde depositan los tanques, él le pregunta a los seres que lo reciben para qué era eso. Entonces le explican que esa energía que traen de la humanidad, que ellos necesitan esa energía para subsistir porque están desconectados de ese cordón de plata o el hilo de vida que nosotros nos suministra la energía, el Espíritu Santo directamente. Entonces él explica que las entidades estas necesitan la energía del ser humano para seguir con una vida artificial, porque ya no tienen esa energía directamente de Dios, pero nosotros sí la tenemos. Entonces, como él, hay muchos otros autores. Hay un autor que es el doctor William Baldwin, que él tiene un libro también muy interesante, tiene varios, pero tiene uno muy grueso que es como un manual de terapia de liberación, y habla de varios tipos de entidades. En este libro yo hablo de las entidades que él clasifica, que son seres que son entidades o almas, podríamos decir, vagabundas, que no saben qué es lo que están haciendo y cómo se pueden adherir a las personas. Habla de otras entidades que también son seres extraterrestres, que también se pueden adherir a las personas. O sea, tienen una tecnología y pueden adherirse y transmitir y sentir las sensaciones del cuerpo material del ser humano, porque dicen que a veces no tienen la forma de tener las sensaciones que tenemos nosotros. Y también habla de entidades, pues, ¿qué podríamos decir? Demoníacas, que ya no tienen esa conexión, pero que viven artificialmente del ser humano. Es una situación que llama la atención, porque ya ves que se ha negado durante mucho tiempo que existen las entidades que nosotros conocemos como demonios, pero entonces ahora los doctores están reconociendo eso. ¿Y cómo lo están haciendo? A través de regresiones que hacen en terapias con sus clientes, con sus pacientes. Otra autora también que menciono aquí, que es la doctora Edith Fiore, que hace también una investigación bastante exhaustiva, donde dice que casi a veces se eleva el número, el porcentaje, pero dice que mínimo el 78% de los habitantes del planeta tienen alguna entidad adherida, y que esa entidad puede conducirnos a tener sentimientos y expresarnos de una manera diferente a lo que nosotros quisiéramos. De ahí la volubilidad, podríamos decir, de muchas personas en cuanto a lo que es su carácter. Habla pues también de cómo estas entidades no necesariamente se posesionan totalmente del cuerpo de las personas, sino que pueden únicamente estar sujetos a una parte. Habla de lo que son perforaciones astrales, cómo de alguna manera podemos nosotros tener incluso la falta de una parte de nuestro cuerpo, y eso también lo platica en el doctor Rowland, que es un cardiólogo, como tuvo también experiencia con sus pacientes cuando tenían ataques del corazón y quedaban, podríamos decir, con experiencias fuera del cuerpo, o lo que nosotros llamamos experiencia cercana a la muerte.
y cómo después le relatan las experiencias que tuvo, y cómo en algunas, cuando tenemos algunos eventos, podríamos decir críticos, en nuestra vida podemos nosotros perder parte de lo que es nuestro cuerpo astral, y puede ser como un conducto por donde entidades pueden adherirse. Pero hay cosas que parecen fantasiosas, pero en el momento que uno se adentra en ellos y te vas dando cuenta, hay muchísimo de qué hablar. Entonces